no porque no lo tomemos en cuenta, sino porque nuestra Constitución, aquella que tenemos desde 2008, propone la ciudadanía universal. Y Ecuador le ha hecho esa propuesta al mundo. Tenemos que borrar las fronteras que han creado solo dificultades al género humano. Y por eso es política del Ecuador crear todas las condiciones para el retorno a nuestro país. Y de eso se trata cuando hablamos de la Casa Ecuatoriana. En Ecuador, todo acto comienza con un homenaje al migrante. El migrante, hombre o mujer de nuestro país, sacrificó muchas cosas. Y la crisis, por ejemplo, de 2009, de 2010, la crisis de 1999, que fue mucho más profunda en nuestro país, la pudimos sortear. Decimos aquellos que nos quedamos ahí, quizá un poco egoístamente, la pudimos sortear sin mayores traumas por los migrantes, hombres y mujeres, que luego miraron al Ecuador y que no olvidaron nunca esa patria. Por eso es importante hacer este acto de reconocimiento a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que trabajan con la Casa Ecuatoriana y con el migrante ecuatoriano, hombre o mujer, insisto. También recalcamos mucho eso porque nuestra Constitución, la ecuatoriana, también procura trabajar en equidad de género. Y aunque a veces resulte un poco incómodo tener que especificar los géneros, pues eso hay que hacerlo, porque ha habido mucha violencia de género, violencia intrafamiliar, y solo una conciencia profunda nos va a ayudar a acabar con todas esas taras del género del ser humano. Summa Causae se llama este reconocimiento que esta tarde se va a entregar, como decía, a todas las personas que han venido trabajando con la Casa del Migrante. Y no es un accidente que se llame a este reconocimiento Summa Causae. Buen vivir en una de las lenguas, de las 13 lenguas que tenemos en el Ecuador, ancestrales, vernáculas, propias. Porque también en nuestro país, en Ecuador, hablamos de que no es suficiente una variable, por ejemplo, económica que tanto se ha utilizado, el crecimiento del Producto Interno Bruto. A veces no dice mayor cosa el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque América Latina, la gran patria grande, como decimos en Ecuador y en otros lares de esta América Latina, no es la región más pobre del planeta, pero sí somos, lamentablemente, la región más inequitativa del planeta. Somos muy, muy desiguales. Y entonces, Summa Causae quiere decir, ¿qué hay que hacer para vivir mejor en una sociedad? ¿La medimos solo por el crecimiento del Producto Interno Bruto? No, no podemos guiarnos solo con esa variable. Y hoy, porque en la vida siempre es así, cruzamos información, cruzamos datos. Hoy leía en el New York Times, creo que era de la revista de ayer, el Sunday Review que tienen en la edición del domingo, este país que a tanto ecuatoriano y ecuatoriana ha acogido y por lo cual agradecemos siempre, de todas maneras también tiene que trabajar fuertemente en un concepto distinto. Leía en esa revista que hago alusión que una sola familia de este país, propietaria de una conocidísima cadena de supermercados, solo esa familia tiene el mismo ingreso del 42% de las familias pobres de Estados Unidos. Una familia absorbe el 42% del total de los ingresos de los pobres de Estados Unidos. En mi país, en Ecuador, en nuestro país, tenemos un problema
común de América Latina, la inequidad. Y el Summa Causai trabaja sobre eso. ¿Qué hacemos para ir reduciendo las brechas? No estamos queriendo decir en el Ecuador que no haya ricos. No, eso no estamos queriendo decir. Lo que estamos queriendo decir es que hay que abatir, reducir las brechas entre los que mucho tienen y los que nada tienen. Porque una sociedad que tiene que vivir con esas diferencias no va por el camino del buen vivir. Va a tener profundas contradicciones, va a producir lo que ya se ha producido en casi todos los contextos de América Latina, la expulsión de sus ciudadanos fuera de las fronteras nacionales, porque la gente tiene que irse a buscar un mejor futuro afuera de su país. Ojalá que las políticas públicas que estamos aplicando en el Ecuador en el tiempo logren demostrar que la convocatoria del retorno ha surtido efecto, y que cada uno de aquellos y aquellas que debieron salir puedan regresar porque el país fue capaz de acogerlos nuevamente, creando las mejores condiciones para ese retorno. Por eso el agradecimiento profundo a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ayudan a la Casa del Migrante Ecuatoriano a hacer este trabajo comunitario, colectivo, este trabajo que solo nos enseña básicamente a ser solidarios, que es otra forma de realizarnos en este tránsito, en esta finitud, que en definitiva es nuestra vida. Así que he tenido este honor por invitación de la Casa del Ecuador, Casa Ecuatoriana del Migrante, de decir estas pocas palabras. Como ustedes saben, yo soy el representante permanente ante las Naciones Unidas. Mi jurisdicción son las Naciones Unidas y no es el territorio de este país, hermoso en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Y tenemos también respuestas de gratitud a este país también. Esto no quiere decir que no podamos hacer observaciones y algunas críticas en su política internacional, en sus relaciones dentro de las Naciones Unidas, pero esto, Naciones Unidas es el escenario, es el contexto para hacérselas. Mientras tanto, agradecerles por haber acogido a tanto ecuatoriana, a tanto ecuatoriano. Summa Causai, buen vivir, porque acumular no basta. Acumular no nos explica como seres humanos. Quizá nos explicamos mejor con la austeridad y con la solidaridad. Y de esto se trata, y esto busca estimular el premio Summa Causai. Aunque habrá representantes, hombres y mujeres de algunas instituciones que ya dan bastante. Y quizá no tengamos que ya hacerles ese exhorto. Solo lo recordamos porque es un recuerdo para nosotros mismos, para no perder nunca de vista esa expectativa que hoy tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas, construir esa sociedad más solidaria que un país como el mío necesita. Así que a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por todo lo que han hecho con la Casa Ecuatoriana del Migrante. Y en 2015, si tenemos buena salud, ¿no, Gonzalo? Todo depende básicamente de eso. Jorge, el cónsul de Ecuador acá en Nueva York, si tenemos buena salud, estaremos en esa porfía, trabajando con el hombre, mujer, latinoamericano, ecuatoriano, pensando en esa yacta, ¿no? En esa tierra propia que tiene que bañarse de más justicia y de más equidad. Gracias por todo el apoyo de la Casa Ecuatoriana del Migrante. Muchas gracias, señor embajador. El buen vivir es para nuestros pueblos indígenas vivir en comunidad o convivencia complementaria con la sociedad y la naturaleza, sin desequilibrios respecto a riqueza y poder. Lo más importante es el sentido de pertenencia y responsabilidad con la comunidad, puesto que hay una preocupación y responsabilidad por los demás, de cuidar a todos los miembros de una comunidad,
de cuidar de los niños y ancianos. Quien afecta a esto tiene una deuda, responsabilidad y culpa.